hay clase de excusa ninguna. Dicho y hecho, en menos de un mes, el Real Zaragoza ha cambiado la cara con Juan Ignacio Martínez al frente. Desde que se sentó en el banquillo, Jim permanece invicto en Liga. Se han sumado 7 puntos de 9 posibles. Empate en Cartagena y 2 importantes victorias en casa ante el Lugo y la última ante el Logroñés, que permitió al equipo dormir fuera de los puestos de descenso. El único pero ha sido la eliminación copera, aunque ahora mismo la permanencia en la competición doméstica es la prioridad. Técnico de ideas claras también en su planteamiento sobre el césped, apostando por la continuidad en el 11, con una alineación de base sobre la que ha realizado ligeros retoques con buenos resultados. Otra línea de actuación destacada ha sido la de mantener a jóvenes talentos de la cantera en el equipo, mostrando su confianza en Francho y en Francés, este último, aun con Guitián y Atienza ya recuperados, y dejando en las botas de Azón parte de la responsabilidad anotadora, partiendo, eso sí, desde el banquillo. Jim también ha confiado en un Toro Fernández que no terminaba de aportar y que por ahora ha recuperado su lugar en la línea ofensiva. Buenas noches. No sé si es pronto para hablar de esto, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado el Real Zaragoza tan profundamente desde que llegó hasta ahora, hace escasamente un mes y tan escaso? En primer lugar, debo dar las gracias a la introducción que habéis hecho, los compañeros, los elogios. También hay topicazos que no son evitables, pero yo lo voy a decir también. Yo no he hecho nada, de verdad que no he hecho nada, porque a la vista está, es decir, los jugadores son los mismos. Lo que sí que he hecho sobre todo es convencer al futbolista. Lo he dicho en muchos sitios, lo repito porque no tengo otra palabra, es que al Real Zaragoza no viene cualquier jugador. Cuando el Real Zaragoza va al mercado a fichar futbolistas, ficha futbolistas con un currículum, con un aval y con un rendimiento. Es cierto que mi llegada ha sido porque no ha habido rendimiento de esos jugadores, ¿no? Entonces, mi primer mensaje al jugador, recuerdo como si fuese en estos momentos, acababan de bajar del avión del Molinón, venían una derrota y al día siguiente jugábamos en Torrelavega prácticamente. No podía, ¿qué discurso voy a decir en ese momento? Esperé, fueron 3 minutos, entrenamos y al día siguiente sí que ya trabajé mucho el aspecto individual y sobre todo el convencimiento. El jugador tiene que creer, es decir, no hay otra, es decir, es un profesional que ha venido a un club con mucho prestigio y que su rendimiento pues, no está siendo idóneo, por eso vamos a estar mal clasificados. Pero vuelvo a repetir y lo que comentaba como introducción es que el elogio debilita. Perdón por la perogrullada por mi parte, evidentemente tengo mi experiencia, a mí no, pero espero que el futbolista tampoco, porque no hemos hecho nada. Comentaban otros compañeros, sí, hemos sumado 7 puntos, seguimos dando la parte baja y tenemos finales tras finales. Es decir, aquí hay que ganar y son muchos los 3 puntos que tenemos que sumar en esta segunda vuelta. ¿Y qué le lleva al entrenador como a Juan Ignacio Martínez a aceptar la oferta de un equipo que parecía condenado, no sé a descender, pero desde luego parece todavía a luchar por evitar el descenso hasta el final? Sí, la primera palabra es el Real Zaragoza, por supuesto. Yo estoy fuera de España, llevo ya 4 años estaba fuera a nivel familiar y luego no debo obviar la figura de Miguel Torrecilla. Miguel Torrecilla es una persona que hemos trabajado juntos en otros clubes. He firmado un proyecto de España, mister. Digo, ¿qué equipo? Zaragoza. Digo, no me digan nada. Sé que van jodidos, pero no me digan más. La verdad que si te lo piensas fríamente dices, pues vete tú solo. No, pero en este caso, perdón por la broma, ves fútbol, ves a los equipos y ves que hay potencial. Que es verdad que lo que estamos comentando, que el rendimiento no es el mejor. Ahí los números lo dicen, ¿no? Pero sabía perfectamente que había potencial, o que hay potencial y que hay que evidentemente ponerlo al servicio del equipo. ¿En qué tiene que basar el Real Zaragoza su salvación? Lo digo porque puede haber potencial o no. Ahora concretaremos, probablemente no hablemos individualmente de todos los futbolistas, pero sí concretaremos. Pero claro, llegó un momento en el que el Real Zaragoza no ganaba nunca, y esa expresión no es una forma de hablar, sino que verdaderamente no ganaba nunca. La base es prácticamente la misma, por no decir la misma, y el Real Zaragoza ha pasado a no perder en las últimas semanas. Evidentemente esa es la base de la recuperación, no perder y ganar, es una cosa obvia, sí. como usted decía, pero ¿cuál tiene que ser la base real para seguir escalando puestos? Sí, la que estás comentando, que tuteo, estamos aquí en plan amigo, como digo yo, la principal, y yo lo dije el primer día, aprovechando vosotros y compañeros que están escuchando aquí cerca, medio, es que todo el mundo tenemos que estar en la misma dirección. Yo sé que la crítica evidentemente tiene que existir, porque si no hay crítica no hay mejora, pero también no verlo todo, como estamos comentando, de muerto,
comentaba el compañero que estamos en la UCI, que prácticamente las vitales, ¿no? Es decir, yo todo eso lo entiendo, pero siempre viendo la botella medio llena, porque si la vemos muy negativa, pues evidentemente se te vuelve todo en contra. Y yo lo que, cuando la pregunta me hace, cuando llegué, lo primero que hice con el jugador es sobre todo convencerle que fue sobre todo a nivel individual, luego esa coctelera mezclarla para el rendimiento. Y voy a decir una frase que se me va a volver en contra mía, pero es la verdad. Yo hasta ahora, el entrenador Juan Ignacio no se ha visto. Ahora sí que no tengo excusa. Es decir, yo a partir de mañana hasta Albacete ya tengo que dar indicaciones mucho más concretas de lo que quiero que sea el equipo. Porque nosotros hemos trabajado por La Vega, es verdad que tuvo la semana de vacaciones, pero nos fuimos a casa cada uno. Yo a cargar pilando, gracias a Dios, porque venía de estar del paro. Pero los chavales también, con esa victoria ante el Lugo, pues todo mejor y más llevadero con la familia. Y luego prácticamente lo mismo otra vez. Vuelves a jugar Cartagena, Copa, Alcorcón y esta semana con Logroño. Es decir, ahora sí que tenemos esta semana y la próxima ya de que yo realmente le diga a los jugadores, sobre todo mi manera de entender el juego, de transmitirlo, sabiendo que va a ser un poco difícil, porque a mí me gusta también el juego elaborado, de atrás, habrá momentos que se pueda hacer, otras que no tanto, pero sí sobre todo el tema de la presión, el tema de la recuperación rápida, las transiciones, todo el tema que conlleva el fútbol moderno. Hoy en día el equipo que domina las dos áreas es el equipo que puede salir victorioso en los 3 puntos. Hasta ahora se ha comentado mucho que casi ha habido suerte, entre comillas, y que se entienda esto por favor, que no haya podido haber público en la Romareda, me refiero hasta la reacción. Sin embargo, ahora la tortilla se da la vuelta. Ahora vendría bien, las gradas pobladas, ¿verdad? No, y desde el primer día, y lo digo como invitado, porque yo lo he sentido como rival. La Romareda, 20 y tantas mil personas ahí te meten presión, ¿no? Y lo que dice Suárez también es verdad. Yo, fíjate que soy una persona muy positiva, nato en mí, de mis padres, como digo yo, son legados que tenemos, pero también tenemos que ver el tema del VAR. Parece una chorrada, pero el VAR te da el penalti el otro día, sea penalti y luego entraremos en discusiones. Y el VAR al Logroñés le quiere decir. Esos mínimos detalles es lo que va a marcar diferencia. Me voy a este último partido, no voy a otro. Podemos ir también a Cartagena, claro, que eso también influye. Claro, por eso digo que son las cosas que hay que verlas también. Es decir, con los mínimos detalles van a contar mucho en estos momentos. Y ojalá sean a favor, por supuesto, porque estamos, como bien comentáis vosotros, en una situación crítica. ¿Es porque no hay más o porque realmente los entrenadores anteriores habían dado también con la tecla de los 11, 13 que mejor estaban? No sé exactamente los demás compañeros. Yo lo que intenté es verdad que hay poco margen del Molinón a Torrelavega. Pongo a otros jugadores para dosificar esfuerzos, luego vuelvo a rotarlos. Tenemos la suerte de ganar el Lugo, hay un rendimiento colectivo bueno, y al final muchas veces, donde se complica el entrenador muchas veces, dice, ¿por qué lo que funciona lo cambia? Es decir, el otro día yo hago un cambio que a lo mejor voy a ser convertido en mi contra, pero yo hago un cambio en beneficio del grupo. Es decir, veo características de Logroñés y creo que Bermejo nos puede dar muchas cosas en el centrocampo por dentro, en las zonas intermedias, para recibir, para hacer las conducciones y demás, ¿no? Y entonces prescindo un poco de Chava en el aspecto ofensivo, lo retrocede a su lateral y saco al equipo Nieto. Es decir, al final intentas siempre buscar el mejor 11 para afrontar los partidos. Pero con muy poquitos cambios respecto a otros 11. Hablaba de un cambio, pero por delante, no, porque en Liga ha habido un cambio. Me refiero ante Lugo y Cartagena, que había repetido. Sí, por eso quiero decir que toca muy poco el 11, ¿no? Eso da confianza al futbolista, al menos al que está jugando. Sí, por lo que comentabas, cuando las cosas, en este caso, ganan, los jugadores están dando un rendimiento, pues evidentemente no los puede volver locos. Pero yo creo que tienen las mismas opciones los compañeros. Cuando le toque el momento de jugar, pues tendrán que dar también su rendimiento y decir, mister, yo también estoy aquí para algo, ¿no? Y ese es el objetivo, que al final una plantilla es mayoritaria con ese fin. Ahora, cuando falte un recambio, ponerlo y ya está. Lo que está claro es que el equipo, por lo menos en la parte de arriba, tiene un problema de cara al gol. Y de hecho, los números de los delanteros de Real Zaragoza son los peores de su historia con diferencia. Sí, muchísimos compañeros vuestros en ruedas de prensa me lo comentan y yo no puedo obviarlo. Es decir, la realidad es la que es. Es decir, no es normal ni es lógico que los jugadores fichados en pretemporada o en la mini pretemporada que hubo este año, su casillero la tenga cero. Es decir, el primer gol de la temporada ha metido Chava, el primer gol de la temporada que mete Bermejo. Es decir, son jugadores que no llevan goles, pero esos no son los jugadores que tienen que meter los goles. Es decir, los jugadores que tienen que meter los goles son los delanteros que han metido. Termina la primera vuelta y han metido gol.
Yo creo francamente muchas veces, yo recuerdo ahora mismo el empate de Gavi, yo le digo Gavi, Toro de Fernández en Almería, que la tiene para empujarla al chico y le pasa el balón por encima, es decir, por decir una jugada. Muchas veces es cuestión también de acierto, lo importante es que tengan ocasiones y siempre se ha dicho, ¿no?, que los delanteros viven de su racha. Esperemos que el día que metan un gol los 9 que tenemos, y luego tenemos la ayuda de Iván, el chaval, que con muy poquito nos ha dado eliminatorias, nos ha dado goles, el empate también lo tenía en Cartagena y cada vez que lo necesitamos da un rendimiento muy bueno. Nombraba usted a Gavi, a Toro Fernández, para que todos nos entiendan. Probablemente es el hombre, entre comillas, más polémico de la alineación. No marca goles, es un hecho irrefutable, y probablemente Iván, probablemente Iván cuando sale lo suele hacer. No tampoco, digamos, una cifra goleadora escandalosa, pero por los minutos que está pidiendo está marcando de forma importante. ¿Influye el hecho de que sea un futbolista cedido su titularidad indiscutible desde que usted ha llegado? Es decir, que puede haber una penalización si no juega, o verdaderamente es el mejor delantero con el que cuenta el equipo. Eso yo no puedo contestarlo yo porque sería faltarme el respeto a mí mismo, porque no llevo tiempo. Eso con el tiempo se va a demostrar si Juan Ignacio es honesto con el grupo. Es decir, yo estoy colocando ahora mismo a Toro porque estoy contento con lo que me está dando el chico. Yo recuerdo ahora mismo el primer partido que lo pusimos en Copa en Torrelavega, que jugó excepcional con una entrega, que en la prórroga vino a defender un balón ahí que íbamos 1-0 también. Es decir, luego no hay tiempo prácticamente de recuperación y vuelve a jugar el día del Lugo también, y bueno, lo que estaba comentando, decir, pero el tiempo dirá si yo estoy siendo honesto. Por eso no quiero vender nada, como dije el primer día que me dirige a todos los medios. Yo no vengo aquí a vender humo, yo voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda y sobre todo en beneficio del Real Zaragoza, que es el club, que es el que me va a pagar y me ha contratado para buscar el rendimiento de los jugadores. Hasta tal punto tiene un puesto menos asegurado, porque el fútbol es fútbol, que el otro día vimos al otro delantero que en teoría partía con las posibilidades titulares a principio de temporada, Jukic, en una posición completamente diferente a la que esperábamos cuando llegó al Real Zaragoza. ¿Lo ve con posibilidades ahí? ¿Le está buscando un hueco o simplemente quería verlo en otro sitio? No, ahora que ha pasado el partido lo explico. Lo que buscaba con Buki, que lo veías un poquito retrasado, era porque el Alcorcón es un equipo que juega mucho ataque directo. Teníamos a Zapatero y intentamos que siempre ganara la disputa del juego aéreo, y a partir de ahí, en segundas jugadas, a partir de la jugada con Bermejo y llegar. Y sobre todo le buscábamos, hacíamos un poquito de ida y vuelta entre la media punta y el ataque. Buscábamos esa variante. Era un chico que ya en Torrelavega también jugó por detrás de Toro, que después le llamáis el Toro, y sobre todo es el delantero. Es un trabajo que hace en beneficio del equipo, pero al final lo que queremos es que esté en situación de remate, porque su Vitola vino aquí con la Vitola de goleador, vino con muchísimos goles de la temporada anterior en su club de procedencia. Cuando llegó el nuevo director deportivo, casi coincidiendo con la llegada del nuevo entrenador, se habló que lo de fichar con urgencias que había que pararlo, que había plantilla y que había que estudiarla. Yo creo que ya habrá tenido tiempo de estudiarla. ¿Qué hay que reforzar en este Real Zaragoza? Lo he dicho muchas veces también, porque yo acabo de llegar y si quiero sacar el máximo rendimiento del jugador, si esto mañana lo ve el jugador, como se está viendo ahora mismo en directo, es decir, lo que no puede ver es que tenga duda el entrenador. Joder, el entrenador, mira, macho, sí que es agradecido que viene, estoy jugando la vida y encima está pidiendo refuerzos, ¿no? Como bien dices, hay una comisión deportiva, en este caso la cabeza de Miguel Torrecillas. Él seguramente tiene una radiografía de la plantilla incluso mejor que yo, aunque yo estoy en el día a día y él me consulta y vemos cosas para valorar un poquito. Bueno, yo siempre he dicho que todo es mejorable en la vida y por supuesto aquí no podemos obviar los números del equipo, y todo aquello que venga nosotros vamos a recibir con los brazos abiertos en beneficio del equipo. Un equipo que está contando, como ya pasó con los entrenos anteriores, con una importancia máxima de futbolistas muy jóvenes, además salidos de la cantera, que por tanto y en teoría conocen el club como pocos, ¿no? como casi nadie probablemente. Había dudas cuando llegaron allí de si esto seguiría siendo, no porque contara con ellos o no, sino porque evidentemente los conocía mucho menos de lo que podía conocerlos Iván Martínez, que prácticamente ha crecido con ellos. ¿Qué está viendo en Francés y en Francho, además de Iván, del que ya ha hablado? Ahí está su rendimiento. Yo creo que son jugadores con un futuro y un porvenir muy bueno. Yo les auguro un futuro en el fútbol profesional importante. Nos está ayudando muchísimo por lo que estamos comentando. Yo no miro el DNI. Es decir, si ellos dan rendimiento y juegan es porque se lo ganan. El día que no dan rendimiento, pues serán cambiados por otro compañero. No Fran o Francho Wales o Francés. Es decir, aquí es rendimiento. No corto plazo, es inmediato en el entrenamiento, en el día a día, porque estamos en mucho déficit. Entonces, ahora mismo están jugando a un nivel muy bueno
y ellos se lo van a dar el tren de juego. Ojalá mantengan, yo no tengo ninguna duda porque están dando lo que le pedimos y más. Y eso es una responsabilidad para chavales que no debemos olvidar que tienen edad de juvenil, que es una jornada que el Real Zaragoza ha salido, como salió el chico Javier Hernández también el día de Torrelavega, el otro día tuvimos que sacar un ratito también en Alcorcón o Carbonell cuando ha venido. Hablo de los que más vienen. Vi el otro día también al filial con el Cariñena, también lo vi jugar un rato y ya un poquito tengo composición también de lo que es el equipo. No se puede decir que en su carrera haya tenido vestuarios con pocos pesos pesados. A todos nos viene a la cabeza el vestuario del Levante que hizo historia y que tenía futbolistas de mucha trayectoria. El caso de Ballesteros probablemente es el más paradigmático, pero había otros muchos. Al Real Zaragoza se le había acusado, entre comillas, en el inicio de temporada que faltaba eso precisamente, fuerza en el vestuario, peso pesado. ¿Se ha encontrado con un vestuario un poco descabezado o no? No. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que cuando hay esa racha deficitaria de puntos y te ves en la... Es que claro, es volver para atrás. Yo como ya estoy avanzando hacia adelante, pero bueno, no puedo negar la pregunta. El Real Zaragoza en marzo prácticamente está en primera división, entre comillas. La pandemia tenemos que... Qué maldito 13 de marzo. Claro, si todo el mundo hubiera apostado por el ascenso. Yo hablo como espectador, estoy lejos y lo veo. ¿Qué ocurre? Que el COVID siempre parece que es una excusa o tal, ¿no? El COVID nos ha cambiado la vida a todo el mundo. Hasta hace un minuto yo no me he sentado con usted o contigo sin la mascarilla, por decir un detalle, ¿no? En fin, ¿qué ocurre? Que después viene la mala racha, la mala baba, luego el tema, el otro día comentaba con Alberto Besue, meten en el Martínez Valero con ese campo, pero aún así se pone favorable porque estáis un jugador más. Está ahí me refiero, hablo con la expulsión del brasileño Jonathan, y sin embargo luego viene aquí y os eliminan, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los equipos que han jugado el playoff empiezan la temporada más tarde. He hecho la cronología, empiezan con jornadas en déficit. Te ves en la parte baja. Si no empiezas a ganar, entonces todo eso, frente a la pregunta de liderazgo de los jugadores veteranos, pues evidentemente merma. Y son hándicaps que a lo largo de una temporada. Pero bueno, ahora ya hay que pensar en positivo. Estamos con un déficit importante, pero tenemos 20 puntos en la primera vuelta. Tenemos muchos puntos que sumar y yo creo que estamos en el camino, y sobre todo que el futbolista ya empieza a creer que realmente iba a decir currículum, pero ya no es currículum, ahora su capacidad y su talento ya lo va a poner al servicio del equipo. Precisamente para llevar a la siguiente pregunta. Daba la impresión muchas veces cuando el Real Zaragoza se adelantaba que todos, desde fuera, por supuesto, pero también desde dentro, bueno, pues era cuestión de tiempo, esperar a ver cuando el otro equipo empataba, cuando no remontaba del todo. Por mucho que es evidente, ha venido usted con una bandera que es la de la humildad, psicológicamente algo ha tenido que pasar en este equipo, porque parece estar seguro en defensa y seguro de ir a por los 3 puntos en cada momento. Sí, sobre todo la palabra humildad, pues que queda mal ante la televisión, pero tengo que decirlo. Pero usted ha venido muy humilde. Pero yo soy el mayor fantasma del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Es que eso es importante que se sepa. O sea, yo soy el tío más humilde del mundo, pero si no se tiene vena de fantasma, y perdón por lo de fantasma por la expresión, pero sí que lo entendemos, está claro, así. Es decir, al rival tienes que decirle, yo soy el Real Zaragoza, o el equipo que sea, pero en este caso somos el Real Zaragoza. Y no se le puede decir solamente un escudo, yo voy a decir con actitud, con mi talento, con mi compromiso, con mi determinación, con todos esos detalles que el jugador los ponga en el terreno de juego. Entonces el rival dice, joder, este Real Zaragoza no por la llegada de Juan, sino porque ya el futbolista empieza a decir, yo soy el futbolista que fichó el Real Zaragoza. Y ahí están los números. Por eso decía en mi introducción que el equipo, a partir de ahora, ese es mi compromiso, se tiene que ver la mano del entrenador. Hasta ahora ha sido todo su talento del jugador, y ahora tenemos que poner todo lo demás para que nos dé para sumar la permanencia. Habla de yo soy el Real Zaragoza, habla de una normalidad, me da la impresión. Al final casi nos hemos acostumbrado, porque son 8 años, pero no es normal que una entidad como la del Real Zaragoza, con la afición, la historia al final influye lo que influye, lo hablamos antes a Mino Chávez, pero sí la masa social, eso no deja de influir, y es un equipo con muchísimos seguidores y con mucha presencia en el estadio cuando esto puede ser así. ¿En qué influye en la actualidad eso? Por ejemplo, que Juan Ignacio Martínez haya decidido venir al Real Zaragoza, pero ¿pesa el escudo a la hora de salir? Y ya no digo al entrenador con la experiencia que tiene usted, sino al futbolista a la hora de salir al campo y decir, ojo, es que puedo pasar la historia por descender al Real Zaragoza. No, pero es que esa palabra no la he oído. No, porque entonces iría en contra de mis principios y lo que está comentado del jugador. El futbolista lo que tiene que decir es, soy el Real Zaragoza al rival, pero se lo tiene que decir con juego. Es decir, que no le pese al futbolista local, todo lo contrario, es decir, las personas o el rival. Yo cuando vienes a la Romareda, el jugador hablo del rival, tiene que sentir pues cierto respeto, vamos a dejar la palabra respeto, ¿no?
y el propio jugador nuestro pues dar su rendimiento, que es de lo que se trata, ¿no? Aquí no hay más excusa, y lo dije el primer día, el éxito, y esto sí que lo escuchan los jugadores, que tiene dos palabras: compromiso y cero excusa. A partir de ahí todo tiene que, pero es muy fácil decirlo y luego hay que ponerlo en práctica. Es su vuelta a España, después de un tiempo fuera, como decía, en un club con cierta trascendencia, pero que al fin y al cabo estaba el penúltimo de la segunda división. Imagino que su objetivo es volver a afianzarse en su país después de una muy buena trayectoria como entrenador. Sí, ahora mismo lo que nada más que puedo pensar es el próximo, que es verdad que esta semanita es un poquito más light, el jugador le daré el chance de 2 días, pero el próximo es Caldo Belmonte, que es Albacete, y así es más, fíjese que vuelta. Claro, y así sucesivamente, es decir, no tenemos que mirar más partidos, hemos mirado hasta ahora y Albacete, y poner toda la energía siempre en los siguientes partidos, porque eso nos llevará un poquito a tener más claros nuestros objetivos a corto plazo. Ojalá mantengamos una racha de suma de puntos que nos dará mucha confianza y sobre todo esa escala de la situación en la clasificación, que no es lo mismo verte ahí abajo que verte en la mitad de la tabla con esos creces que el ser humano. Eso es inevitable, gana en confianza sobre todo para su rendimiento. ¿Qué tipo de entrenador es? Porque al tener un director deportivo que cuenta con el entrenador, porque hay una relación personal, aparte de profesional, es evidente, si no probablemente no estaría hablando con usted hoy aquí, como bien ha dicho, si lo piensa seriamente, pero de los que le gusta intervenir en la proyección deportiva del club, probablemente no en estas circunstancias en las que las prisas aprietan, ¿no? Por decirlo de alguna forma, prefiero un proyecto un poco más largo, o de los que entrena lo que le dan, lo que tiene. Es que yo he venido al Real Zaragoza y ya lo digo ahora. Sí, no, pero después, pero yo he venido. Es verdad que la verdad es que que trabajé con Miguel. Yo estaba en Cartagena en segunda división B y él llega justo terminando la temporada, se quedó Sibori, no sé, me acuerdo, ese fue otro compañero, Merino, muy bien, fichó 20 jugadores. Pues pero de esos 20, claro, de esos 20, 3 vinieron de mi mano del Mar Menor de tercera división, que fue Leo, Javier Ortega y Mariano Sánchez. Es decir, me dejó, oye, Juan, digo, estos 3 son de tercera, que queremos, y digo, no te fallo, estos jugadores fueron titulares y luego el año de Salamanca prácticamente me comentaba, estos jugadores que traía también éramos todos de segunda B, yo venía de segunda B y me da la oportunidad de entrenar en segunda división A, ¿no? Muchas veces son valores siempre me escucharé mucho hablar de mis padres, mi madre sobre todo porque falleció muy joven, es decir, legados, la gratitud. Yo soy una persona agradecida para ser bien nacida, entonces lo que ya digo, que me llama Miguel, evidentemente no podía fallarle. Prácticamente tenemos que acabar ya, porque van pasando los minutos y nuestros compañeros querrán comentar la entrevista sin duda. Ya no hablo de refuerzos, el número de refuerzos, porque como bien dice, con el discurso que usted ha venido precisamente es el de los que tenemos son los importantes, pero ya hablo de comodidad como entrenador. ¿Cuándo le gustaría tener cerrada la plantilla? De verdad que es una... no venía, bueno, pero... Sí, hombre, sí, está claro, pero si el tema no es... Ya hablo de comodidad de entrenador, no de que sean mejores o peores futbolistas, no, sí, sino por saber, con esto ya trabajo hasta mayo, hasta junio. Sí, ahora tenemos 14 días, pero es que, como dice Miguel, a mí muchas veces, yo ni le pregunto, jugadores y tal, dice Juan, si trajéramos a alguien, pues sería fenomenal por esta semanitas para que se vayan adaptando al grupo, incluso para antes. Pero es que yo como no hablo ni les exijo, es decir, yo he venido y sabía lo que tenía como plantilla, y estoy muy agradecido, es decir, el revulsivo del grupo ha sido con los jugadores que tenemos ahora mismo, que es la misma pregunta que me ha hecho anteriormente, es decir, no es cuestión ya de buscar, que todo es mejorable, claro que es mejorable. Todo en la vida es mejorable, pero ahora mismo ni puedo exigir, ni creo que sería ético ni respetuoso para el grupo que tengo, que realmente está matando y muriendo por el Real Zaragoza. Y hablando del grupo, desde su llegada probablemente esto ha bajado bastante, pero justo antes de llegar se unía a la situación deportiva, que era mala, muy mala, de hecho, entre los 2 últimos puestos de la clasificación de la segunda división, a un run constante de la falta de dinero, de la entrada de nuevos accionistas. Imagino que mantener al margen al grupo de esto también será importante, porque no sé qué club se ha encontrado en ese sentido. No, de verdad en ese aspecto estoy pez. Me hablas así, estoy pez porque los contactos que tengo yo bien con el Presi, con Cuartero, la figura de Miguel que me acompaña hoy, es decir, todo el entorno un poquito que yo hablo con ellos, genial en ese aspecto, y yo ya vuelvo a repetir que yo he venido a trabajar, que ya es mucho, como para tener la distracción de otra cosa, y la plantilla
yo creo que está en la misma línea que yo, porque no hablamos de ningún aspecto extraño, todo lo contrario. Pues ahora sí que acabamos. Si tuviera que apostar por una posición final para el Real Zaragoza, apostaría por... A ver, 50 y tantos puntos salvados y... tantos son muchos. Claro, pero es que son los que se necesitan. Al final, el año pasado me lo recuerda todo el mundo, bajó el Depor con 51, ¿no? No parece el mismo caso, ¿no? Este año. Los de arriba están fuertes, aunque hoy, por ejemplo, ha perdido el Mallorca contra Las Palmas, pero... Yo no sé lo que pasa, pero termina la jornada 30 y tantos hasta la 42 y todo el mundo empieza a sumar, lo de abajo empieza a sumar puntos todo el mundo. Yo no sé lo que pasa ahí, pero al final, porque algunos ya están convencidos que van a jugar playoff o están ascendidos y todo, al final a 50 y tantos puntos hay que ir. Hay algunos que están convencidos del playoff y otros convencidos del ascenso. Y ni jugaron el playoff uno ni subieron otros. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte a vosotros. Porque será la de todos, evidentemente. El Real Zaragoza no puede bajar a la segunda división B. Y quién sabe, si a lo mejor en la entrevista que realicemos una vez se salve el Real Zaragoza, a nombre de un proyecto ya más largo y con otros objetivos. Que es de lo que... Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.